si así suenan los animales en la tierra, ¿cómo suenan los de las profundidades del mar? Suenan así. Escuchaste bien. Ese es el sonido del rey supremo del océano de hace 200 millones de años, emitiendo un rugido aterrador al amanecer. ¿Crees que el depredador más temible de la Tierra era el T-Rex? Te equivocas. Si el T-Rex lo viera, solo haría una cosa, darse la vuelta y salir corriendo. ¿Piensas que su cuello se movía como el de una serpiente? Te vuelves a equivocar. ¿Crees que ya se extinguió? Estás mal otra vez. En 2023, un reporte que dejó mudos a todos los paleontólogos del mundo reveló que el plesiosaurio ni siquiera podía levantar el cuello. Su cuello de 7 metros solo podía colgar bajo el agua como una cuerda móvil, enredándose silenciosamente en tus tobillos para arrastrarte a lo más profundo del mar. Se llama plesiosaurio. Y lo que está más cañón, los científicos encontraron huesos de animales terrestres en su estómago fosilizado. Esta cosa salía a la orilla. Y ni hablemos del lago Ness, que hasta la fecha tiene más de 1000 reportes de avistamientos. Describir un tamaño que coincide perfectamente con los fósiles del plesiosaurio. Nadie se atreve a sacar conclusiones, pero tampoco a negarlo, porque nadie ha podido explorar la profundidad total del lago Ness. Nadie sabe qué hay en el fondo. ¿Qué onda, terrícolas? Soy el creador. Como un creador de contenido novato con apenas 20,000 seguidores, voy a dedicar mi vida a explicarles cómo se reconstruyen las criaturas prehistóricas y a explorar el espacio profundo. Desde la vida rarísima del Cámbrico hasta choques de galaxias a un año luz de distancia. En cada video usaré los estudios científicos más recientes para llevarlos más allá del tiempo y el espacio, transformando la ciencia más clavada en historias superdigeribles para la hora de la comida. Si de pura casualidad te salió este video, tírate el paro y suscríbete. Mil gracias a todos los que ya le entraron al proyecto. Su apoyo es mi mayor motor para seguir creando contenido. Y un abrazo enorme a la banda que ya me sigue de antes. Los quiero. Bueno, hoy vamos a hablar del plesiosaurio. Imagínate este escenario. Estás nadando en el mar. Todo está súper tranquilo, el agua es cristalina, el sol brilla en la superficie y todo parece normal. De repente, algo te roza el tobillo. Miras hacia abajo, piensas que es solo sargazo y no le tomas importancia. Así que sigues nadando. Pero esa alga empieza a apretarse poco a poco, y te das cuenta de que no es una planta, es una boca. Tratas de escapar, pero ya es demasiado tarde. Ya te arrastró directo al abismo oscuro. Eso es lo más aterrador del plesiosaurio. No es su tamaño, ni qué tan rápido nada, sino que cuando te caza, no tienes ni idea de por dónde viene la amenaza, porque su cuerpo podría estar escondido en la oscuridad, a 20 metros de ti, totalmente inmóvil, esperando a que ese cuello de 7 metros haga su trabajo. Pero, ¿qué tan raro era ese cuello? ¿Sabías que todos los mamíferos en la Tierra, ya sean humanos, jirafas o ballenas azules, tienen el mismo número de vértebras cervicales? 7. Todos tienen 7. Es una regla de oro de la evolución que nadie puede cambiar. Sin embargo, el plesiosaurio rompió las reglas. Su cuello llegó a tener hasta 72 vértebras, 70 y dos huesos unidos para sostener un cuello que era más largo que el resto de su cuerpo. Mucha gente cree que ese cuello era flexible como una serpiente y que podía girar 360 grados para enrollarse a sus presas. Se oye chido, pero es totalmente falso. Los científicos hicieron una reconstrucción biomecánica súper precisa de las vértebras cervicales del plesiosaurio. Los experimentos demostraron que el cuello sí podía balancearse bastante de un lado a otro, pero casi no podía levantarse verticalmente. O sea, no tenía esa postura elegante de cisne que todos nos imaginamos. Su cuello solo podía estar plano o colgar en el agua como un hilo de pescar que no tiene fin. Primero, vamos a aclarar un error que todo el mundo comete. ¿El plesiosaurio es un dinosaurio? No, ese es el mito más grande sobre él. Los dinosaurios son reptiles terrestres. El plesiosaurio es una especie totalmente independiente que evolucionó en el océano. La relación entre ellos es como la de una ballena y un león. No le dirías a una ballena el león del agua, ¿verdad? Lo que te va a volar la cabeza es la línea de tiempo. El T-Rex andaba dominando hace unos 68 millones de años, mientras que el plesiosaurio apareció hace 200 millones de años. Esto significa que cuando el T-Rex pisó la Tierra por primera vez, el plesiosaurio ya llevaba 130 millones de años reinando en el mar. Para el plesiosaurio, el T-Rex era solo un chamaco novato. Ni siquiera tenía por qué conocerlo. Y luego, los científicos encontraron un detalle que dejó a todos callados. En el estómago fosilizado del plesiosaurio no encontraron espinas de pescado, sino un montón de pedazos de conchas, restos de cangrejos y moluscos del fondo marino. ¿Qué significa esto?
Significa que la función principal de ese cuello que aterraba a todos era, de hecho, arar la tierra. El plesiosaurio dejaba caer ese cuello de 7 metros hasta el fondo del mar y usaba su cabeza como un bulldozer para buscar comida en el lodo. Antes de que la presa pudiera reaccionar, esa boca ya la tenía bien ubicada. El cuerpo en la superficie, el cuello en el fondo, silencioso, ultra eficiente y con cero gasto de energía. ¿A poco no está tétrica esa imagen? Pero no solo dependía de su cuello. El plesiosaurio evolucionó un sistema que dejó a los paleontólogos sin palabras. En su estómago, los científicos encontraron cientos de piedras redondas y lisas. No se las comió por accidente, se las tragó a propósito, una por una. En algunos ejemplares, había más de 135 piedras en el estómago. Si piensas que solo era para la digestión, le atinaste a medias. Esas piedras rodaban y molían todo el día y toda la noche en su estómago, ayudando a hacer puré a la presa entera, pero tenían una segunda función. Cuando los buzos se sumergen, necesitan ponerse pesas de plomo para contrarrestar la flotabilidad y poder hundirse. La solución del plesiosaurio era tragar piedras. Neta, escuchaste bien, tragar piedras. Si quería hundirse hasta el fondo para cazar, se tragaba varias más. Si quería subir a respirar, vomitaba algunas. Con las piedras en su estómago, podía controlar de forma súper precisa para quedarse en cualquier profundidad. Hace 200 millones de años, el plesiosaurio ya usaba este método, y nosotros los humanos apenas inventamos el tanque de lastre de los submarinos nucleares hace 70 años. Ahora, vamos con un secreto en el que todo el mundo se equivocó. Durante más de 100 años, los científicos juraban que el plesiosaurio, al igual que las tortugas marinas, tenía que salir a la orilla a poner huevos. La lógica sonaba bien, es un reptil, los reptiles ponen huevos. Pero había un problema que nadie podía resolver. Sus 4 patas habían evolucionado completamente hasta convertirse en aletas en forma de remo. Esas cosas no le servían para nada si intentaba caminar en la tierra. Entonces, ¿cómo salía a la orilla? En 2011, unos científicos estadounidenses volvieron a analizar un fósil de plesiosaurio en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Ese fósil llevaba décadas arrumbado en el museo. Nadie había notado nada raro, hasta que un día alguien se dio cuenta de que en su abdomen había un pequeño plesiosaurio completo. La primera reacción fue, no manches, se comió a su cría, pero la posición anatómica reveló la verdad. No era comida en el estómago, era su bebé que aún no nacía. El plesiosaurio no ponía huevos, incubaba a su cría en su interior y luego daba a luz viva. Y lo más rudo, solo tenía una cría a la vez. ¿Sabes lo que implica eso? Durante todo el embarazo, ese cuello de 7 metros tenía que soportar el peso de 2 vidas al mismo tiempo. Su eficiencia para cazar caía drásticamente y, si se encontraba con un depredador, hasta su velocidad para escapar disminuía. Toda la especie apostaba todo su futuro a una sola cría, pero eligió este método porque solo así ese bebé podría nacer en este mundo en su estado más fuerte. Era una madre de hace 100 millones de años arriesgando su vida por el futuro de su hijo. Dime si no te llega al corazón esta historia. Por supuesto, incluso un rey supremo como él tuvo un verdadero rival. En la época del plesiosaurio había otra bestia en el océano, el mosasaurio. Medía más de 15 metros, y su fuerza de mordida era 10 veces mayor que la de un tiburón blanco actual. Casi ningún ser vivo lograba salir con vida si se lo topaba. Pero el plesiosaurio sobrevivió, y dejó una prueba en el registro fósil que dejó mudos a todos los paleontólogos. Los científicos encontraron marcas de mordidas de mosasaurio en las vértebras cervicales del plesiosaurio y en más de un lugar, pero lo más importante es que todas esas mordidas sanaron. Los paleontólogos deducen que cuando el mosasaurio se acercaba, el plesiosaurio no huía. Usaba ese cuello de 7 metros como un látigo y lanzaba su cabeza directo a los ojos del mosasaurio, mientras mantenía su cuerpo seguro en aguas profundas para que su enemigo no pudiera atacar lo importante. Lo único que el mosasaurio lograba morder era un pedazo del extremo del cuello. Perder un cachito de cuello era como un simple rasguño para él. Y así, seguía con su vida. Pero hasta los más rudos tienen su día final. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro perforó la atmósfera y se estrelló en la costa de lo que hoy es nuestro México, lindo y querido. Los dinosaurios murieron, los mosasaurios murieron, y el plesiosaurio también. Pero su muerte fue muchísimo más cruel de lo que te imaginas. No murió aplastado por el impacto, no murió quemado, ni siquiera murió de hambre. El polvo levantado por el asteroide tapó la luz del sol. La superficie del mar se llenó de escombros en llamas y gases tóxicos. Y resulta que el plesiosaurio era un animal que respiraba con pulmones. Tenía que salir a la superficie regularmente para tomar aire.
Cada cierto tiempo tenía que tomar una decisión: subir a respirar gas venenoso o seguir aguantando la respiración y esperar a que la superficie volviera a la normalidad. Pero la superficie jamás volvió a la normalidad. Ese desastre duró miles de años. Y así fue como el rey que dominó los mares durante 160 millones de años, entre esperanza y desesperación, lentamente agotó su último aliento. No fue derrotado en batalla, murió atrapado. Hay una diferencia enorme entre esas dos formas de morir. En la primera, pierdes contra un rival. En la segunda, pierdes contra el destino. En 2021, unos científicos desenterraron un fósil de plesiosaurio en el permafrost del Ártico. En su estómago todavía estaban los restos de su última comida. Apenas 3 peces. Estaba cazando justo antes de morir. Todavía estaba usando ese cuello que colgaba en las profundidades para acercarse sigilosamente a su presa. Todavía intentaba sobrevivir. Él no sabía que el mundo de allá afuera ya se había acabado. Solo estaba haciendo lo mismo que había hecho durante 160 millones de años. Y luego, poco a poco, se hundió. Ahora hablemos de lo que esta historia neta nos quiere enseñar. El plesiosaurio evolucionó hasta convertirse en una máquina casi perfecta. Ese cuello, esas piedras, esa forma de reproducirse arriesgando la vida por su cría, ese sistema de control de flotabilidad bajo el agua que era más preciso que un submarino nuclear. Todo esto eran armas invencibles en un ambiente estable. Con ellas, reinó en los océanos por 160 millones de años. Pero cuando cayó ese asteroide, el ambiente se puso patas arriba en cuestión de años. Esas ventajas increíbles se convirtieron en las cadenas de las que no pudo liberarse. No poder respirar en aire tóxico fue una cadena. Tener solo una cría fue una cadena. Hasta su cuello fue una cadena. Era demasiado largo y especializado para adaptarse a un mundo que acababa de cambiar por completo sus reglas. Hoy, nos paramos en un museo viendo esos huesos del cuello, las piedras lisas de su estómago, y ese embrión congelado para siempre. Por encimita parece que estamos viendo a una criatura extinta, pero si cambias de perspectiva, en realidad estamos viendo un espejo. Hoy en día, la humanidad está llevando la evolución de su propia civilización al extremo. Una dependencia extrema de los combustibles fósiles. Un consumo extremo de los recursos de la Tierra. Integrando al extremo cada rincón del océano y de la Tierra en nuestro sistema de producción. El clima global se calienta, los glaciares se derriten y el clima extremo nos golpea más fuerte cada año. Nosotros también estamos haciendo una apuesta sobre nuestro futuro. La apuesta del plesiosaurio duró 160 millones de años y al final perdió contra un asteroide que no vio venir. Pero en nuestra apuesta, el asteroide no está en el espacio exterior, está en las decisiones que tomamos todos los días. El plesiosaurio usó la extinción de toda su especie para dejarnos un solo mensaje: la evolución nunca garantiza la eternidad. Solo la vida que puede adaptarse a los cambios tiene derecho a hablar sobre el futuro. Soy el creador. Suscríbete y te llevaré a desmenuzar estas historias épicas sobre supervivencia y poder que quedaron atrapadas en el tiempo. Nos vemos en el próximo video.